el viaje continúa ahora mismo desde Miami. Habiendo aceptado una propuesta que salió de la noche a la mañana, aquí estoy, amor fati, amando el destino, memento mori, pensando que mañana voy a morir, porque es así como actúo cada día, es así como trabajo, siento, reflexiono y respiro cada día. Cada día es el último, eso es lo que me repito, cada día es el último. Y repito esta frase que creó Marco Aurelio, memento mori, recuerda que vas a morir, porque si recuerdas que vas a morir, sabrás que todo lo que hagas será importante el día de hoy. Así que deja que la muerte determine cómo vas a pensar, cómo vas a actuar, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, cómo vas a trabajar, qué cambio vas a crear, a quién vas a impactar, cómo lo vas a hacer. Nunca nos damos cuenta de que hoy puede ser el día. Y esto es una de las cosas que hoy, en estoicismo, en vida estoica, quiero recordarte. Y es que, ¿y si fuera mañana el día? ¿Qué pasaría si te dijeran que tienes un cáncer terminal y que te dan 2 meses de vida? ¿Cómo cambiaría eso? ¿Cómo te enfrentas a todo? Eso es lo que sucede cuando una enfermedad terminal o algo terminal entra en tu vida, que te despierta, te cambia por completo, te sacude, ya sea a ti o a alguien que amas o quieres. Imagínate que te pasa a ti, ¿cómo actuarías? Pero es que aquí viene la otra parte. ¿Crees que no estamos en esa fase terminal? Claro que lo estamos desde el día que nacemos. Queda un día menos desde el día que nacemos. Estamos en una cuenta atrás cada día desde el día que nacemos. El reloj está contando hacia atrás cada día desde que nacemos. ¿Cómo vas a actuar cuando esto lo tienes claro? Cada día estamos más cerca de la muerte. Cada día es el día. Cada día podría ser el día. Ojalá no lo sea. Pero como aquí tengo tatuado en mi brazo el último año de mi vida, podría serlo. ¿Qué es lo que podrías crear en un año? Porque te prometo que en un año podrías crear un legado que nunca olvidarías. Así que, memento mori. Deja que eso determine cómo actúas, cómo haces lo que haces. Porque hoy podría ser el último día, o mañana podría serlo. Actúa de acorde. Dalo todo. Enfréntate a todo. Vence todo lo que tengas que vencer. Sé quién quieres ser. Di lo que tienes que decir. Trabaja en lo que tienes que trabajar. Y cambia lo que tengas que cambiar. Porque memento mori. Recuerda que vas a morir. Yo lo recuerdo cada día. Y te prometo que nada me hace sentir más vivo en el mundo que recordarme a mí mismo que hoy puede ser el día. Que recordarme a mí mismo que hoy es el último día. Porque realmente podría serlo. Esto me ayuda a estar más vivo que nunca, con más energía que nunca, con más fijación en el día que nunca, con más perspectiva, con más enfoque y sobre todo con mi mejor y más yo posible. Así que no te lo cuenten. Recuerda que podría ser el día. Enfréntate a lo que te tengas que enfrentar y vive como si fueras a morir mañana, porque quizá podría ser. Que no te lo cuenten. Quizá vivas mucho más. Ojalá sea así. Pero quizá no. ¿Qué va a pasar entonces? Pues adiós. Pues antes de que ese adiós venga, que cuente. Hazlo legendario. Haz todo lo que tengas que hacer. Y no escatimes ningún recurso. ¿Por qué? Porque es para lo que estás aquí. Si no, ¿por qué? ¿Qué razón habría de estar aquí? Para seguir floreciendo y sacando la magia que todos tenemos dentro y que esa magia impacte en otros. Porque recuerda que vas a morir. Memento mori. Nunca lo olvides. Seguimos. Un abrazo y mucha energía desde Miami.